Hola a todos de nuevo, me alegro que estén de vuelta en el canal. Hoy les traigo un video que creo que es muy importante y muy interesante, que es el accidente cerebrovascular. Vamos a hablar un poco de las formas de presentación, de los factores de riesgo, cuáles son los métodos de imágenes principalmente que usamos para el diagnóstico y cómo abordamos el tratamiento. Entendamos que es una patología muy frecuente, que es una enfermedad con altísima mortalidad, con mucha secuela, con mucha discapacidad. Así que tenemos que entender cómo funciona y cómo podemos ayudar a los pacientes. También quiero darle algunos tips de cómo actuar si uno presencia que una persona tiene un ACV. Cómo actuar, cómo responder, cómo activar el sistema de emergencia. Así que espero que esta información les sea realmente útil. Así que vamos a eso, empezamos con las presentaciones y espero que les guste. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es un ACV. Y cuando hablamos de un ACV, de un accidente cerebrovascular, estamos hablando de un déficit neurológico agudo que se asocia a infarto cerebral. Infarto cerebral es un área del cerebro al cual no le llegó sangre, oxígeno, nutrientes y prácticamente es una zona que ya no funciona, una zona muerta. ¿Por qué es importante definir que tiene que haber infarto cerebral para decir que fue un ACV? Porque tenemos que diferenciarlo de lo que es un AIT, que es un accidente isquémico transitorio. En el accidente isquémico transitorio se disminuye o se traba el flujo de sangre hacia el cerebro de forma temporal y el flujo se resuelve y vuelve a llegar sangre al cerebro, recuperando su función y no dejando un infarto, o sea, no dejando una secuela. Eso es lo importante de poder diferenciarlo. Uno deja un área del cerebro sin función, un área de cerebro muerto, que es el ACV, y el AIT, que es el que se conoce como pre-ACV, un principio de ACV, que muchas veces se le dice de esa forma. El AIT, el accidente isquémico transitorio, no deja un área con infarto, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, diferenciar. Antes se tomaba un tiempo límite que eran 24 horas, hoy en día eso ya no se usa, y sí lo que tenemos que eventualmente ver es en las imágenes la secuela del ACV como un área de infarto. Bien, ¿cuál es la importancia del AIT? La importancia que tiene el accidente isquémico transitorio es que, como decíamos, es un pre-ACV. La definición pre-ACV no se usa, pero está bueno como una forma de poder entenderlo. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el AIT es que ese paciente tuvo temporalmente una afectación en la circulación del cerebro y que puede volver a hacerlo, ¿sí? Entonces, cuando alguien hizo un AIT, uno tiene que tomar las medidas con medicación para prevención secundaria, con cuidados de la dieta, de ejercicio, controlar adecuadamente la presión, la diabetes, el colesterol y todo, porque tiene mucho riesgo de terminar haciendo un ACV. Entonces, lo que nos dice es eso, hay una alta probabilidad de desarrollar un ACV en ese territorio afectado a futuro, y lo ideal es evitarlo, prevenirlo. Entendamos que los accidentes cerebrovasculares son de las causas más frecuentes de enfermedad cardiovascular en el mundo, muchos casos a nivel mundial. Fíjense que más o menos en Estados Unidos estamos hablando de entre 700.000 y hasta casi 1 millón de casos por año. Hay estadísticas que nos dicen que cada menos de un minuto tenemos un caso nuevo de ACV, esto en Estados Unidos, y que a medida que la persona va envejeciendo tiene más riesgo de tener un evento cerebrovascular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, de vuelta, los accidentes cerebrovasculares son la tercera causa de muerte en los países desarrollados. Tercer causa de muerte. Pero no solamente eso, sino que es la principal causa de discapacidad en el mundo hoy en día. Entonces, una persona que tiene un ACV, primero que tiene mucho riesgo de morir por eso, y después que a su vez quedan algunas secuelas que pueden perjudicar la funcionalidad de esa persona, tanto para trabajar como para vivir en sociedad. Y eso a su vez se asocia a mucha pérdida económica, no solamente individual, familiar, sino que a nivel país.
A su vez, estas enfermedades que son crónicas, cuando dejan secuela, tienen una asociación muy alta con depresión. Son pacientes que sufren de depresión e incluso es importante hacer la pesquisa de depresión en pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular porque suele estar presente y necesita el abordaje adecuado. Para entender un poco qué es lo que pasa en nuestro cerebro, nosotros tenemos que saber que cuando el corazón bombea sangre, uno de los principales órganos a nutrir, si tiene que elegir el corazón y el cuerpo, va a ser el cerebro. Además del corazón y en tercer lugar los riñones. Pero el cerebro tiene la prioridad absoluta. Cuando por alguna razón no nos llega sangre al cerebro, sea por una obstrucción en las carótidas o en las arterias adentro del cerebro, muchas veces van a producirse una afectación central con una disminución del flujo muy importante. En este caso, cuando la reducción del flujo sanguíneo es más importante en la zona más central del ACV, tenemos menos de 10 mililitros por cada 100 gramos de cerebro. Entonces, en ese caso, la afectación es tan severa que es donde se va a producir el infarto. Después, alrededor de eso, tenemos un área que se llama área de penumbra, que tenemos un flujo más bajo de lo normal, pero un poco más alto de lo que es la zona de necrosis. Esta zona es muy importante ubicarla. ¿Por qué? Porque es la zona que uno puede recuperar con el tratamiento. Acá vemos una nueva imagen donde vemos el área de, tenemos un accidente cerebrovascular. Fíjense que en rojo tenemos el área que llamamos área de necrosis, el área donde no llega prácticamente sangre y generalmente se produce un infarto, y en amarillo el área de penumbra. Y nosotros tenemos dos posibilidades: que el paciente sea candidato a tratamientos de reperfusión, a tratamientos de fibrinólisis, donde fíjense que la zona roja queda igual, ¿sí? Que es el cuadro de arriba, la zona roja queda igual, y la zona amarilla, que era ese área de penumbra, pudimos recuperarla prácticamente a la mitad. O sea, ese paciente va a tener muchas menos secuelas. En el caso de abajo, donde no se realiza un tratamiento de reperfusión, ese área de penumbra va a pasar a ser, si nosotros no resolvemos la cuestión de flujo sanguíneo, prácticamente va a pasar a ser más grande y el área de necrosis se va a agrandar y va a afectar todo lo que era ese área de penumbra que era salvable y que, como no lo reperfundimos, no pudimos salvarlo. Cuando hablamos de ACV, tenemos que hablar de dos tipos de ACV. Nosotros tenemos el ACV isquémico, que es el más común, ¿sí? Que prácticamente es el 80-85% de los casos, y el ACV hemorrágico, que es entre el 15 y el 20% de los casos de ACV. Esto es importante diferenciarlo en la evaluación inicial, y la única forma de hacerlo es con neuroimágenes. Generalmente lo que se usa es la tomografía. ¿Por qué? Porque es rápida, súper accesible, prácticamente todos los centros hoy en día tienen un tomógrafo, y de esa forma nosotros podemos diferenciar el isquémico del hemorrágico, porque el tratamiento es completamente diferente. En el caso del ACV isquémico, nosotros vamos a intentar hacer un tratamiento de trombolisis, de reperfusión. En cambio, en el hemorrágico, generalmente muchas veces pueden necesitar cirugías evacuadoras o solamente un tratamiento de sostén. Por otro lado, tenemos que tener una idea de cuáles son las manifestaciones más habituales, ¿sí?, del ACV, y esto va a depender del área que se afecte. Recordemos que el cerebro es un mar de neuronas con funciones muy complejas, donde cada área del cerebro tiene una función diferente. Nosotros vamos a tener diferentes posibilidades de afectación en lo que son los ACV isquémicos principalmente, que los vamos a distribuir en base al área que se afecta. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la enfermedad carotidia. La enfermedad carotidia es una de las más infrecuentes, estamos hablando de un 15%, pero que por ser un área de afectación extensa tiene una alta mortalidad. Sí tiene una baja probabilidad de recidiva, pero tiene una alta mortalidad. Y en este caso, generalmente el mayor déficit que vamos a tener es el déficit motor o sensitivo, y también puede afectar, según, digamos, la región del cerebro, a la zona del habla. También depende de la zona que afecte, vamos a tener trastornos del habla, trastornos visuales, trastornos del lenguaje, del reconocimiento o hasta afectación del sensorio.
Después vamos a tener a la enfermedad vertebrovascular, que esta es un poco más frecuente, generalmente representa el 35% de los accidentes cerebrovasculares. Tienen muy baja mortalidad, pero tienen mucha probabilidad de presentarse a repetición, de tener varios episodios. Y las presentaciones clínicas van a ser a través del vértigo, de diplopía, de disartria, o podemos tener también afectaciones del campo visual como una hemianopsia, ataxia o algunos trastornos sensitivos. Los síndromes lacunares también son bastante frecuentes, que son más o menos el 25% de los casos, tienen muchas tasas de recidiva, pero más baja mortalidad, y generalmente la forma de presentación más frecuente es con la afectación motora, con las que son las hemiparesias motoras o sensitivas puras, o pueden estar asociados a ataxia. Por otro lado, cuando son episodios a repetición, pueden llevar a una demencia, que es la demencia vascular o la demencia multiinfarto. En todos los casos, uno de los principales focos que van a estar puestos siempre en el manejo de un paciente con ACV va a estar en el reconocimiento. Es importante el reconocimiento por parte de la gente, de la población, la educación a nivel poblacional para el reconocimiento temprano y acudir de forma temprana. Entonces, todas las personas tienen que saber reconocer un ACV para activar el sistema de emergencia y la consulta oportuna. Cuando nosotros estemos frente a una persona que pueda presentar cualquiera de los síntomas que hablábamos previamente, nosotros tenemos que activar el sistema de emergencia llamando al 911, activar a la gente que tenemos alrededor para solicitar ayuda y evaluar la posibilidad de tomar medidas un poco más activas, como lo que es el soporte vital básico, que es ver que el paciente no se esté ahogando, que el paciente no haga un paro cardíaco y necesite reanimación, ¿sí? Eso es lo más importante. Una vez que llegue el sistema de emergencias, lo ideal es siempre hacer la derivación a un centro que cuente con las herramientas para resolver este tipo de pacientes, ¿sí? No es adecuado derivarlo si uno tiene a disposición un centro con unidad de stroke. No va a ser adecuado derivarlo a un lugar que no tenga unidad de stroke, cuando por ahí son 30 kilómetros de diferencia, y eso sí le cambia la vida al paciente. Cuando el paciente llega al medio hospitalario, lo primero que uno hace en la evaluación es, además de la evaluación de la vía aérea, de la circulación, ¿sí?, de lo que es el ABC, nosotros hacemos propiamente neurológico lo que se llama el score de NIS. El score de NIS es una escala, un puntaje que nos va a hablar de la severidad que tiene el compromiso neurológico de ese paciente. Se evalúan 11 funciones, tanto motoras, sensitivas, visuales, del lenguaje, de la coordinación. Son un montón de evaluaciones. Esta es la tabla, y de eso sale un puntaje total del paciente, que mientras más bajo el puntaje, mejor pronóstico y menos afectación; mientras más alto el puntaje, peor pronóstico. Generalmente a todo paciente que ingresa por una sospecha de una ACV al hospital, nosotros tenemos que tener una evaluación inicial que es para todos. Tener la tomografía, o en algunos casos se puede hasta hacer una resonancia. La diferencia es muchas veces una cuestión de tiempo, que la tomografía está primero mucho más disponible, es más económica, y a su vez el tiempo de realización del estudio es muy corto, generalmente son 10 minutos, 15 minutos como mucho. En cambio, la resonancia requiere más tiempo de realización, entonces a veces no es una opción. Sumado a que muchos centros no cuentan con un resonador, y acá entra el concepto clave de que tiempo es cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ventana de tiempo de reperfusión y no podemos muchas veces perder tiempo en derivar al paciente a hacer la resonancia, porque podemos perder la oportunidad del tratamiento. Después tenemos que descartar algo que se llama hipoglucemia, que es un descenso de los valores de glucosa que puede en algunos casos presentarse exactamente igual que una ACV. Entonces es importante hacer la distinción y tener una medición de los valores de glucosa dentro del rango normal. Tenemos que tener una saturación de oxígeno del paciente para ver que la función respiratoria esté conservada, evaluar la función de los riñones y de los iones, tanto el sodio como el potasio, el calcio, tener un hemograma con un recuento plaquetario. ¿Para qué? Para evaluar si el paciente no tiene alguna contraindicación
para la reperfusión, ¿sí? Para los tratamientos fibrinolíticos. También se solicitan electrocardiograma y marcadores en sangre de daño miocárdico, como es la enzima CPK o CPKMB y las troponinas. Y tenemos que tener la evaluación de la coagulación, lo mismo que hablábamos previamente con las plaquetas, para evaluar que el paciente no tenga una contraindicación para la fibrinólisis. Después hay algunos estudios que se pueden realizar en algunos pacientes seleccionados en base a la sospecha, como son estudios toxicológicos, test de alcoholemia, test de embarazo, a veces realizar una PL si uno sospecha que en lugar de ser una ACV puede ser un cuadro tipo encefalítico o meningítico, y un electroencefalograma porque hay algunos tipos de convulsiones que pueden dar cuadros similares a la ACV, como es la parálisis de Todd, ¿sí? Que es un cuadro neurológico de dificultad para la movilidad de una parte del cuerpo posterior a una convulsión. Entonces, cuando nosotros tenemos al paciente ya en el centro de salud, como hablábamos previamente, lo ideal es que sea un centro que tenga unidad de stroke con un manejo protocolizado. Lo importante es no perder tiempo. Nosotros tenemos que saber en qué momento se produjo el evento. Desde que el paciente llega, lo ideal es que no pasen más de 25 minutos hasta que el paciente se haga una neuroimagen, como decíamos previamente, ideal una tomografía, y a partir de ahí ya plantear el tratamiento eventualmente fibrinolítico. Tenemos que saber que, hablando un poco de la tomografía se pide sin contraste, ¿sí? Nos requiere contraste endovenoso, y que en la fase aguda, en las primeras 6 horas, suele ser normal. Sí nos va a ayudar a excluir que no haya una hemorragia en el cerebro, para diferenciar el ACV isquémico del hemorrágico, como hablábamos previamente, y también nos va a ayudar a encontrar los signos tempranos de un ACV isquémico, que es la pérdida del límite entre la sustancia gris y blanca, el borramiento del ribete insular, la pérdida del contorno del estriado, el borramiento de los surcos corticales, o que haya edema cerebral, ¿sí? A veces también lo que podemos encontrar es que la arteria cerebral media, que es una de las arterias más importantes del cerebro, se puede ver prácticamente blanca, o sea, hiperintensa de forma espontánea, y muchas veces nos habla de mal pronóstico. Acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? donde vemos una hipodensidad a nivel insular. Podemos ver el signo de la cuerda con la arteria cerebral media prácticamente hiperdensa, y fíjense en esta, donde nosotros teníamos en la primera tomografía, que es la de la izquierda, el signo de la cuerda con la arteria cerebral media hiperdensa. En la segunda tomografía vemos la hipodensidad, que fue secundaria a la obstrucción de esa arteria, ¿sí? Acá tenemos el borramiento de los surcos de la convexidad, que también es uno de los signos más tempranos y nos hacen sospechar un ACV isquémico. En cuanto a la resonancia, nosotros tenemos diferentes secuencias para evaluar a un paciente con un ACV, que vamos a tener la secuencia de difusión y la secuencia de perfusión. La secuencia de difusión lo que nos va a decir prácticamente es el área, ¿sí? Nos va a delimitar el área que está prácticamente afectada de forma severa, que es el área de infarto. En cambio, la resonancia con la secuencia de perfusión lo que nos va a detectar es ese área de penumbra, ese área de riesgo de isquemia, y es la que tenemos que ir a salvar. No nos vamos a meter en cuestiones prácticas, yo acá lo dejo escrito, pero me parece que no es tan importante para esta charla. En la resonancia de difusión, las imágenes de difusión, nosotros vamos a evaluar principalmente la lesión que se traduce por edema citotóxico y que implica gran probabilidad de irreversibilidad de la lesión, que, como decíamos, estamos hablando de área de infarto. En cambio, en la perfusión, lo que vamos a evaluar es el estado, digamos, hemodinámico del cerebro, y en ese caso vamos a buscar lesiones que sean susceptibles de mejorar el flujo sanguíneo y de retrotraer el daño cerebral, ¿sí? Cuando hablamos del tratamiento, nosotros vamos a tener un tratamiento que es tratamiento general y el tratamiento específico del accidente cerebrovascular. Vamos a hablar en este caso del isquémico, ¿sí? Por un lado, lo que les decía, en la evaluación inicial en el centro hospitalario se va a hacer el ABC con la
con la evaluación de la protección de la vía aérea y el que no haya afectación cardiovascular, si el paciente necesita oxígeno suplementario o necesita una intubación por no proteger su vía aérea. Esto a su vez va asociado a peor pronóstico ya de por sí. Al paciente generalmente se le va a contraindicar la vía oral, sobre todo en las primeras horas, hasta tener una evaluación un poco más completa. El acceso periférico, lo que hablábamos de la evaluación de la glucemia, se le va a pedir el laboratorio, la monitorización cardiovascular y la evaluación de Glasgow, ¿sí? Que es una escala de función neurológica junto con la escala de Nice que hablábamos al principio, que se hace de forma secuencial para ver si el compromiso neurológico está en progresión o está retrotrayendo. El monitoreo cardiológico, ¿sí? El monitoreo cardiovascular con monitores se hace sí o sí por 24 horas porque es donde está el periodo de mayor riesgo de arritmias ventriculares y de muerte súbita de los pacientes, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Todo paciente que hace una ACV durante 24 horas tiene que estar bajo monitoreo cardiológico estricto. Acá entra una discusión muy importante. Cuando el paciente entra con un ACV isquémico, en el 95% de los casos entra hipertenso. La clave es si bajar la presión o no. Primero tenemos que entender que nuestro cerebro se adapta, ¿sí? a los cambios de presión sanguínea, a los cambios de presión sistémica, para lograr una adecuada perfusión cerebral. En estos casos, en los casos de ACV, nosotros necesitamos aumentar la perfusión cerebral y para eso necesitamos tener valores de presión arterial sistémica elevados. Entonces, nosotros vamos a hacer un tratamiento antihipertensivo en dos situaciones. Solamente si el paciente se va a hacer un tratamiento trombolítico, si se va a hacer fibrinolisis con RTPA, hacemos el tratamiento cuando tiene más de 185-110 de presión. Si el paciente no es candidato a tratamiento trombolítico, se hace tratamiento antihipertensivo solamente si la presión es mayor a 220 de presión arterial sistólica o mayor a 120 de presión arterial diastólica, ¿sí? Y generalmente el descenso de la presión es muy lento, no más de un 15% en las primeras 24 horas, y generalmente se usan como drogas los beta bloqueantes de acción corta para poder titularlos de forma más fácil, como es el caso de la betalol. Diferente es si tenemos una encefalopatía hipertensiva o un edema agudo de pulmón, una disección aórtica, que en ese caso sí vamos a necesitar un tratamiento antihipertensivo mucho más, incluso mucho más agresivo, pero bueno, hay que poner en la balanza pros y contras, ¿sí? Pero como concepto general, entonces, un paciente con una ACV con hipertensión no se disminuyen los valores de TA a menos que nos pasemos de esos valores que hablábamos, que es 220-120 en el paciente no candidato a trombolisis y 185-110 si el paciente va a ir a trombolisis. Si no, tenemos que mantener esos valores altos de presión arterial para asegurarnos el flujo cerebral adecuado. Para hablar de trombolisis, esto lo vamos a hacer, digamos, corto y sencillo. Se usa una droga que se llama RTPA, que es un fibrinolítico, que lo que hace es disolver ese coágulo que se produjo y que tapó esa arteria del cerebro. Y acá entra un concepto clave que es algo que ya lo nombramos, que es la ventana terapéutica. Desde que el paciente hace un evento cerebrovascular agudo, nosotros tenemos un máximo de 4,5 horas para poder pasar esas drogas y hacer la trombolisis. Después de esas 4 horas y media, el riesgo de complicaciones por pasar los trombolíticos es más alto que los beneficios que podamos conseguir. Entonces, en esos casos no se puede realizar. Entonces, recalcamos, es importante la detección y la consulta precoz. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona enfrente mío que hace un accidente cerebrovascular agudo, es importante activar el sistema de emergencia para poder llegar al centro de salud adecuado para hacer el tratamiento fibrinolítico si está disponible y lo necesita ese paciente y evitar una secuela, ¿sí? Todo paciente con una ACV va a salir de la internación con lo que se denomina profilaxis secundaria. ¿Qué es la profilaxis secundaria? Es el uso de drogas que van a disminuir la probabilidad de que tenga un nuevo evento futuro.
¿Cuáles son las drogas que se usan? Una es la aspirina, ¿sí? La aspirina en dosis de 100 miligramos día. Y por otro lado vamos a tener a las drogas que se llaman estatinas. Sin importar los valores de colesterol, las estatinas tienen que ser administradas a los pacientes con un ACV. Después la dosis sí se va a titular en base a los valores de colesterol, buscando ciertos objetivos, que lo vemos en la charla de dislipemia, pero todo paciente con un ACV tiene que tener aspirina y tiene que tener una estatina puesta. Vamos a terminar charlando de las complicaciones que puede tener el paciente con un ACV, y estas son complicaciones que devienen muchas veces de la propia internación, como son las neumonías, o en los pacientes que requieren intubación, las neumonías asociadas al ventilador, que son las VAP, la enfermedad tromboembólica venosa, sea una trombosis venosa profunda de miembros inferiores o un tromboembolismo pulmonar que conllevan una mortalidad muy alta. Por otro lado, los pacientes con un evento cerebrovascular pueden sufrir de convulsiones, y otro riesgo, como hablábamos previamente, son las arritmias, como es la fibrilación auricular. Quiero agradecerles realmente a todos los que llegaron hasta acá. Espero que les haya gustado y les haya servido la información del video. Vamos a estar tocando otros temas también en la brevedad, así que no se olviden de suscribirse al canal para poder recibir estas notificaciones de los nuevos videos y que puedan aprovecharlo. Cualquier duda, cualquier recomendación es súper bienvenida, así que me lo dejan en los comentarios y las voy a estar leyendo y contestando lo más rápido que pueda.